Frecuencia Sorora. Un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencia Sorora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá en colaboración a través de CIMAC Radio. En esta emisión escucharemos a la cantante, compositora, arpista y multiinstrumentista veracruzana Alejandra Paniagua. A continuación escucharemos Flores, sencillo que se desprende de su segundo álbum. Detrás de tu montaña escondes un secreto, resplandece la mañana, resplandece la mañana. Pues muchísimas gracias por estar en Frecuencia Sorora, Alejandra Paniagua. Muchas gracias por la invitación. Felicito por estas becas que has logrado obtener para poder crear las producciones discográficas, ¿no? Como dices en esta canción de Flores, y siempre el cielo sonrío cuando tu nombre recuerdo. Así voy a estar cada vez que vea el cielo pensando en tu voz, porque de verdad tienes esta manera dulce, esta manera gentil de justo llevarnos a un lugar muy profundo. Y me gustaría comenzar con esta cuestión de hablar de la memoria, porque se me hizo bien curioso leer notas sobre La Calandria, que es tu otro proyecto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de tu proyecto como solista, y me pareció muy bello cómo describieron este nuevo álbum. Antes de salir el sol, es un viaje para sanar la memoria y el corazón. Eso mencionaron para la jornada. Entonces, hablar de esto, de la memoria, hablar también de esta segunda producción discográfica que lanzaste en 2022, que fue Flores, y que justo mencionaste para otra entrevista, que es hablar sobre tus abuelas, el saber que viene una de Guatemala, que trae la historia del exilio, tu otra abuela que es campesina, y que se van conjugando, ¿no? Entonces, hablando sobre esta memoria, hablando sobre esta raíz, sabiendo que tu padre es artista plástico, que tu abuelo, pianista, o sea, todos estos vínculos que te acercan al arte y que te dan el apoyo y la fuerza para mantenerte con estas composiciones. Reflexionando sobre la memoria, sobre la importancia que hay en ella, viéndolo en tus propuestas, ¿qué es lo que nos puedes compartir sobre esta relación de seguir adelante y tener como fuerza algo que existe, que es la memoria? Wow, sí son conceptos como un poco complejos de abordar, pero creo que para mí la memoria tiene que ver con la raíz, con no perder de vista la raíz y el origen, tenerlo como siempre a la vista y presente en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia. Yo creo que fui muy afortunada porque tuve a mis 4 abuelos en vida y los disfruté mucho en mi infancia y en mi adolescencia. Sobre todo fueron muy presentes en mi adolescencia por cuestiones de una situación familiar compleja en la que yo nací, como que mis papás no me pudieron dar como cierta estabilidad emocional en gran parte de mi desarrollo infantil y de adolescencia, y entonces mis abuelos pues me enseñaron un montón de cosas, ¿no? Mucha sabiduría, de parte de mi abuelo, como dices, la música, de mis abuelas, bueno, pues todos sus consejos, también tomando en cuenta que fueron madres muy jóvenes. Mi abuela paterna fue madre a los 14 y la materna a los 16, ¿no? Entonces, en realidad, creo que cuando yo nací, ellas estaban como en otro momento de la vida, obviamente, en el que pudieron también maternar de otra manera, o maternarme en este caso, ¿no? Y a mis demás primos, ¿no? O sea, yo sentía que eran mis mamás. Claro, mi mamá también tuvo un papel como
pues fundamental, pero también pues más difícil. Fue un reto para mí. Entonces creo que en este disco justamente parto de esta búsqueda de la feminidad por eso, como que primero comencé por mis abuelas para tratar de entenderme a mí y finalmente entender a mi mamá. Como que en mi caso sí estuvieron muy presentes como estas figuras ya grandes, maduras, como después de haber criado a 5 hijos cada una o cada uno, muy consentida y muy mimada y muy atendida por ellos, pero también aprendizajes fuertes, como de sus vidas, saber que yo vengo de ahí y que a mí me impacta mucho, ¿no? Como que no solo es mi realidad inmediata, sino que también saber que vengo de una abuela que sufrió pobreza extrema, o sea, como que yo trato de, no siempre, pero como de tener presente eso, ¿no? Como que yo vengo de eso y entonces el hecho de que yo pueda hacer música y ser una artista independiente y elegir, decidir y que nadie me pueda decir que no, como que a veces lo pienso y digo, me vuela la cabeza porque claro, o sea, soy al final como el sueño de mis abuelas de alguna forma, ¿no? No necesitamos tener muchas revoluciones o ser muy mediáticas para eso si nos damos cuenta de dónde venimos, ¿no? Y a mí eso me aterriza mucho, me da mucha tierra porque pues la vida es difícil. O sea, poder dedicarme a hacer música y viajar, que es lo que más me encanta, y compartir, colaborar con artistas, y es hermoso, pero también no dejamos de existir en una realidad donde hay guerras, donde hay crisis económica, donde pagar la renta, híjole, también es como que una realidad dura para los artistas, para todo el mundo, pero más para los artistas después de una pandemia, etcétera, ¿no? Hay como muchas cosas, entonces siento que eso me ayuda a mí y creo que un poco se permeó también el disco de La Calandria con eso, ¿no? Obviamente, pues, tiene sentido si yo formo parte como de los dos proyectos, pero creo que es el sentir también de los chicos, de mis compañeros de La Calandria, como que esta sensación de buscar ese abrazo, ¿no? Como esa nostalgia o de recordar, ¿no? Como de tener siempre presente eso de donde venimos, que al final es son jarocho, que también es una música que bueno, toco con ellos, pero yo en mi proyecto también como que retomo muchas cosas de ahí porque es una música de raíz, que tiene memoria, que ha sobrevivido a lo largo de muchísimas décadas y que sigue viva y se sigue tocando y es mundial, es un fenómeno mundial. A donde quiera que tú vayas vas a encontrar como gente que le gusta tocar su jarocho. Escucharemos Gira el Tiempo de Alejandra Paniagua y La Calandria. Del otro lado vine, al otro lado voy. Buscando caminos, buscando una razón. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Y lo que también me gustó, siguiendo en esta parte de la memoria, fue el escuchar en este concierto que se hizo para Obra Negra, este Centro Cultural Independiente. Justo tú mencionaste que una de las canciones que habías realizado fue dedicado para Nadia Vera, en tu primer EP. Y es esto, ¿no? El recordar a las personas, el recordar los hechos acontecidos, pero también nombrar a las personas. Eso también se me hizo muy valioso. Y justo en esta parte de nombrar, en esta entrevista que te acaban de hacer para Radio Más, para que hablaras sobre tu tercer álbum que está cocinándose, mencionaste a 2 personas importantes de Veracruz, a Toña la Negra y a la Negra Graciana, arpista. Yo la verdad no conocía a la Negra Graciana. Conozco a Toña la Negra y hay muchas personas que siguen desconociendo, ¿no? ¿Quién fue Toña la Negra? Entonces esto de nombrar a las personas, de darles esta parte esencial de la memoria, ¿no? Me gustaría que nos compartieras esta cuestión de las referencias, cómo ha sido para ti el conocer a más mujeres también en el arpa, ¿no? Este instrumento que en el son jarocho, pues por mucho tiempo la mujer no estaba en la música, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto de las referencias para ti y el poder hablar ya sobre ellas? Pues todo partió como de esta necesidad de hablar de Veracruz, cuando
cuando comencé a tocar arpa y a relacionarme como en el mundo del arpa, específicamente en Jalapa y bueno, alrededores, también me di cuenta que era un terreno como poco habitado por mujeres. Mayoritariamente hay arpistas hombres, casi como en todos lados, pero bueno, digamos que para la actualidad a mí se me hace un poco alarmante, como a diferencia de, no sé, otros instrumentos, ¿no? Que podemos hablar de violinistas mujeres, pianistas mujeres, guitarristas mujeres, pero arpistas en México al menos hay muy pocas. Y creo que una de las cosas que más me impactó es que el arpa, al menos en Veracruz, y lo que a mí me tocó observar en mis años de estudio, el arpa estaba como colocada en este lugar de virtuosismo y era un instrumento como, wow, o sea, muy pocos pueden tocarlo porque tienen que ser muy buenos y demasiado virtuosos porque no cualquiera toca arpa, ¿no? Es como una cosa así de que no te atrevas a tocar, mejor toca la jarana, mejor toca otra cosa. Y sí, para hombres en su mayoría. O sea, en los festivales de arpa, por ejemplo, de Cerrillos de Díaz, que es un pueblo cerca de Alto Lucero, Veracruz, donde se hace un festival de arpa anualmente, de adolescente mi papá me llevaba y era muy raro ver mujeres, todos eran hombres y toda esta energía, como esta cosa como muy de testosterona, ya sabes, como, híjole, a mí me tocó como resignificar el instrumento y en ese momento también me tocó conocer el son jarocho de Sotavento, que, o sea, te estoy hablando de que esta región de Alto Lucero es del Barlovento, que es del norte de Veracruz, y el Sotavento es más al sur, entonces como que hay toda otra visión del son jarocho. Digamos que del sur es más poético, más comunitaria, ¿no? En esa búsqueda y en esos caminos, pues me encontré a la Negra Graciana y dije, wow, increíble, me encantó que hubiera una mujer, aparte una mujer afromestiza, qué fuerza hay y estar ahí y haber grabado un disco en esa época, o sea, es como de mis más grandes referentes ella, por su contexto, una mujer que se haya atrevido a hacer eso y bueno, también una de las maestras que yo admiro muchísimo es Adriana Cao, que toca en Caña Dulce y Caña Brava. Y también tuve la oportunidad de conocer a Bárbara Cerón, que ella toca arpa jarocha también, pero sobre todo arpa barroca. Y me impresiona porque son mujeres con una fortaleza y las admiro un montón. No es necesario que me lo digan, pero hay algo en esa fortaleza que a mí me dice como, esto es porque hay pocas mujeres. O sea, uno tiene que ponerse como o hacerse de una piel gruesa de decir, yo puedo, o sea, yo soy igual de valiosa por tocar este instrumento que sobre todo ha sido como, sí, donde solo ejecutan los hombres o que solo se tienen que tocar cosas súper virtuosas, ¿no? Y es muy fuerte. Y bueno, ya más como en un sentido de contexto musical, viene Toña la Negra, Agustín Lara, como que me estoy inspirando mucho de esta época sobre todo, de la música para retomar ciertos elementos para hacer este nuevo disco. Y así dando un poco el spoiler. Yo estoy muy, muy vinculada como con la naturaleza y me convocan como muchos temas de la preservación, ¿no? de la naturaleza sobre todo, y lo que ha pasado en Veracruz los últimos años, híjole, y no digamos en todo el mundo, o sea, al final es un tema de crisis climática global, pero que en Veracruz es alarmante porque Veracruz es uno de los estados más ricos en naturaleza y exuberantes que se está acabando, nos lo estamos acabando, entonces un poco también hago como un poco de conciencia al respecto. Y bueno, hablando justo también de tu trabajo en el primer EP en 2017, que fue Alejandra Paniagua, o sea, homónimo, me gustó escuchar la canción de Realidades, que como dijiste en este concierto de Obra Negra, fue escrito para un cortometraje. Y me gustó este verso de realidad tuya y la mía, sin fracciones ni apologías, realidad mía y la tuya, sin pena ni ataduras. Lo tomo porque sé de qué trata el cortometraje, sobre una relación violenta y bueno, pues... Pero en este contexto lo que me gusta es justo también esta parte que dices, pues ¿qué hay de malo en la palabra y la certeza? No sirve de nada si todo se calla y solo se besa. Pensando en la comunicación, pensando en la necesidad, pensando en la importancia de la comunicación para las redes, para no solamente en el amor, sino en las amistades, en el trabajo. Esta parte es lo que a mí también me llama mucho la atención y justo mencionaste la pandemia.
Y en una entrevista que te hizo la fotógrafa Indra para Synesthesia and Friends en 2020, te preguntó cómo te fue en la pandemia. Y tú dijiste que la pandemia ha sido muy difícil, pero gran parte de lo que he aprendido es que no estoy sola. No solo la familia, sino amigos y colegas están ahí. O sea, se me hace muy valioso el poder generar este crecimiento, estas redes, y que haya sido por medio de también la comunicación, ¿no? Entonces, hablando y tomando esta parte de no sirve de nada si todo se calla, ¿cómo ves tú en tu crecimiento como artista esta parte de la comunicación y este florecimiento tuyo con las palabras en la música? Ay, qué bonita pregunta. Pues creo que todo es un proceso de maduración. Cada vez tengo como más claridad que es un mensaje el que yo vengo a dar aquí con mi música y lo que tengo que aportar. Al final creo que tanto la música como la palabra combinadas pueden surtir un efecto que no solo se da al hablar o solo la música. Entonces por eso lo hago en realidad. Y creo que a mí siempre me gustó comunicarme, escribir. Si yo no me dedicara a hacer canciones, tal vez haría libros o no sé, porque me gusta muchísimo escribir. Incluso estando, o sea, con mis amigas en relaciones pasadas, como que siempre estoy buscando gente con la cual me pueda comunicar bien. Me gusta mucho la palabra, las imágenes, como evocar cosas, nombrar las cosas. Fervientemente creo que las palabras sí tienen un poder, ¿no? Cuando uno las proyecta con cierta intención, a mí me impresiona como cada vez más, a medida que yo voy creando canciones que a mí me hacen un sentido y las compongo para mí, digamos como para sanar algo, para sacar una emoción o algo así, de repente la escucha alguien y la hace suya y llega y me dice, oye, es que esto, a mí me pasó esto y me recordó a tal cosa o de repente lloran, es que me hizo llorar porque me recordó a tal cosa, es como, siento que ni siquiera soy yo, ¿no? Es como algo que va más allá de mí, que tuvo que pasar por mí para llegar a esa persona y que surtiera como cierto efecto en su vida para, no sé, desbloquear una emoción, recordar algo, como sensibilizar. Al final el arte es eso y los artistas por eso hacemos lo que hacemos, para, sí, tocar almas, corazones, mentes, cambiar mentes también. A continuación escucharemos Soltar, de Alejandra Paniagua. La bruma desciende de nuevo, trayendo consigo otros tiempos. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Y ahorita que dijiste eso de cómo es que te escucha alguien y evocas, ¿no? Se me hizo muy bonito el poder escuchar esta canción de Soltar. Y en cuanto viste no sé si estoy diciéndolo bien, pero el primer rasgueo del arpa, inmediatamente me llevaste a hace 20 años para recordarme a una artista que hace mucho no escuchaba, que se llama Joanna Newsom. Todo lo que te transporta, ¿no? La música. Sí. Y justo en esta parte de soltar, me gusta, como dices, no quiero mirar atrás, no quiero pensar en lo que se pudo dar. Tal vez sea mejor así, cerrar los ojos y dejarse ir. O sea, ya hablamos de la memoria, de las raíces, y ahora hablar de soltarte para ser tú. ¿Cómo fue este trabajo tuyo de decir, quiero componer, necesito escribir y dedicarme justo a mi proyecto solista? Porque, a ver si entendí bien, iniciaste con La Calandria, pero al poquito tiempo ya empiezas con tu proyecto como solista. Creo que empezaron casi al mismo tiempo. No, comencé con mi proyecto antes, como en el 2015 por ahí. A finales del 2015 yo empecé a componer canciones. Y con La Calandria empezamos unos meses después, en el 2016. Comencé a hacer mis canciones, tenía un par de canciones y bueno, tocaba sones. Y me salió una invitación para tocar en
en un evento en San Francisco, en California. Yo venía como de haber estado un rato estudiando jazz en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Estudios de Jazz. Como que llegó un punto en el que ya me estaba pidiendo mi ser y todo, así dejar el jazz y dedicarme a componer y hacer mis canciones y hacer proyectos. Ya chambear, como dejar de estudiar y chambear. Tomé la oportunidad de ir allá y me quedé unos 3 meses para ver si me quedaba allá. Fue como una prueba. Hice un par de contactos y uno de ellos fue un productor que se llama Greg Landau, que él ha producido a Susana Baca, a Los Cojolites, como mucha gente así importante. Entonces yo llevaba un demo, puntos que se lo enseñé y me bateó. Súper duro porque me dijo, mira, eres muy buena, pero no hay contenido. O sea, no sé quién eres, no sé qué dices. Yo te recomiendo que te regreses a tu tierra, a Veracruz, y explores y pienses de qué quieres hablar y después vuelvas. Conecta con tu raíz, conecta con tu tierra, conecta con algo profundo. Me ayudó un montón en realidad eso. Todo tuvo sentido y se lo agradecí muchísimo porque yo en realidad estaba en un año sabático, algo así de la escuela, como que no había decidido si volver o no, pero llegué y decidí no volver. Inmediatamente surgió esta posibilidad de hacer la Calandria y entonces a la par yo estaba como con mis canciones, entonces fue como un bombazo de creatividad entre los dos proyectos, que yo siento que la Calandria un poco me nutrió a mí y yo a la Calandria en ese sentido, ¿no? Como conectar con Veracruz también. Y clavarme en mi instrumento, sobre todo en el arpa. Me clavé mucho más estudiando y siendo más instrumentista y ahí encontré un mundo también de posibilidades. Ya también que digerí todo lo que aprendí en la escuela de jazz, la armonía, composición, como que todo esto. Entonces sí, me ayudó un montón eso que me dijo y después sí, tuvo sentido y como que ya, agarró ahí como un rumbo todo. Soltaste, ¿no? En lugar Sí, lo solté, dije ya, o sea, pues no había nada que aferrarse. O sea, esa fue la lección. Como que, bueno, saqué esto, pero sí tiene razón, necesito vivir más. Como que yo sentía que esa era la lección. Regresa a vivir. Pues qué bueno que creciste de esa manera, ¿no? Apoyándote de los consejos y no aferrándote, como dices, a la necedad, ¿no? No, es que yo quiero que sea de esta manera, sino fluir. Oye, y bueno, hablando también un poco de, o sea, como cambiar los paradigmas. Está la canción de El Aguante, ¿no? Justo cuando dices que callada no eres tú la más bonita, la obediencia nunca ha sido libertad. El aguante, no es más que temor al propio vuelo. Y volaste. Digo, yo sé que el aguante en esta cuestión, pues obviamente se está refiriendo más a de lo que se nos ha educado, ¿no? Creo que ya está cambiando el paradigma para las nuevas generaciones, pero de todas formas sigue existiendo un poco de esto, de ver a la mujer nada más como un objeto, de ver a la mujer como alguien que va a servir. Pero esta parte me gusta, como el poder pensar que existe la libertad y que puedes volar. Entonces ya hablamos un poco de cómo fue que empezaste con tu proyecto como solista. Y estabas en Veracruz, te fuiste a Estados Unidos un ratito, pero regresaste y también estuviste y estás, ya regresaste en la Ciudad de México, ¿no? Entonces este crecimiento también de moverte de tu ciudad natal, que también vienen en tus raíces, ¿no? Uh-huh. O sea, tu abuela de Guatemala, dices que tienes familiares en Estados Unidos, también tienes familiares en el País Vasco. Habla de la migración. Cuba, en Guatemala, sí. Sí, exacto. Entonces, justo, ¿cómo ha sido para ti como artista independiente? Hablando un poco de esto de quitar la centralización, pero a la vez esta necesidad de crecer, ¿no? Y de viajar. Platícame un poco sobre esta libertad y sobre esto de la obediencia nunca ha sido libertad. Creo que esa frase, es como la frase que más me podría definir como persona. O sea, no solo por esa canción y por el tema en el que me inspiré para escribirla, que fue justo lo que dices, como nombrar estas cuestiones que tienen que ver con el machismo dentro de las familias, que también ejercen nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Con nosotras. En general eso, como que siento que en mí se aplica desde que soy muy pequeñita, como esta cosa de obedecer. Para mí, el concepto de obediencia desde muy pequeña era como obedecer lo justo, pero también yo tengo una libertad, como que yo lo tuve muy claro desde siempre. Entonces, creo que simbólicamente tiene mucho que ver también con la raíz y la movilidad también, como de moverse raíz. Hay un libro que lo recomiendo ampliamente que se llama Todo lo que se mueve, es de Valeria Mata,
Y me lo enseñó mi roomie, Yeri Almonte, ella me lo enseñó, porque justo platicábamos sobre estos temas de la errancia. Mujeres creadoras que a veces tenemos que viajar por mucho tiempo, o que nuestra vida es esta especie de nomadismo, que es una contradicción, o podría parecer una contradicción, que yo lo he vivido muchas veces, ¿no? Como el querer hacer tierra. Y en mi caso, por ejemplo, yo viví un año entero el año pasado en Jalapa, acomodando mi casa, comprando plantas, haciendo tierra, pero de repente me viene este día como, ¡pum!, dejarlo todo y viajar, como con mi música, y o irme a la Ciudad de México, o tal vez irme a vivir a otro país. Siempre he sido muy así, como que a mí me motiva mucho el viaje, la aventura, como conocer el mundo, conocer otras personas, otras culturas. Si no lo puedo hacer físicamente, al menos en casa, escuchando música de otros países, viendo un montón de películas, leyendo libros, como que siempre estar esta cuestión de libertad de pensamiento, de esta sensación de libertad en general, como siempre ha estado ahí, muy, muy presente en mí. Yo, o sea, por ende, fui una niña muy rebelde. muy rebelde. Mis papás podrían decir esas cosas. Mis abuelos también, tenía unas peleas brutales con ellos, porque sí hubo un tiempo en que yo primero me escapé de vivir de casa de mi mamá. Me salí así, yo dije, yo ya no vivo más aquí. Claro, muchas de mis amigas eran como, no sé, yo también tengo problemas con mi mamá, pero no me voy de mi casa, como que tengo que aguantar. No, pues yo justo no, o sea, yo ya no quiero vivir eso, chao. Como que si tengo la opción de irme con mis abuelos, me voy. Igual, y estando con mis abuelos era como, no, pero no puedes vestirte así, y, o sea, ¿esa falda qué? ¿O ese short qué? Como, no, pero pues, ¿qué? ¿No? O sea, y mi abuela con sus comentarios, ¿no? De que, claro, la que no enseña no vende, ¿no? O esto de, justo una de mis abuelas fue la que me dijo, calladita te ves más bonita, ¿no? Como que yo siempre estaba como en esta lucha de, no, yo soy libre, déjenme. También recuerdo, por ejemplo, la primera vez que viajé sola, que justo fui a visitar unos primos en Cuba, porque tengo primos cubanos, por alguna razón tengo primos cubanos. Cuestiones de la guerra y del exilio también, ¿no? Como toda mi historia está atravesada por eso, entonces como que sí, en realidad es como una cosa de, ¿dónde está mi raíz? No lo sé, no lo entiendo. Una parte sí está aquí, pero otra parte también está acá, y mi corazón está aquí, y bueno, o sea, como que no hay un núcleo central. Yo no me siento una persona que tenga un núcleo así fuerte en algún lado, ¿no? Ahora podría decir un poco que más de Veracruz, pero en general no se sabe, como que no. Mi papá, después de este viaje que hice por primera vez a Cuba, a mis 18 años, yo regresé como con muchas ganas de volver a viajar. Entonces me dijo algo así, como que se molestó por alguna razón, y me dijo como, ¿no tienes llenadera? O algo así, como que la vida no solo es eso, no solo es viajar. Y ahí yo dije, no, pues para mí sí, o sea, tal vez para mí sí es eso, mi vida, y me gusta. Y ahí fue cuando me di cuenta, como, yo quiero viajar todo lo que pueda. A continuación escucharemos El Aguante, de Alejandra Paniagua. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Y bueno, pues también hablando un poco de este álbum Flores que lanzaste en 2022, hablando de esto de las raíces, hablando de la casa, está Y Vuelvo a Casa, ¿no? Que fue co-creado con Geo Equiwa. Se me hizo muy bonita esta experiencia que tuvieron, porque justo fue la primera vez, si no me equivoco, que te fuiste a vivir a la Ciudad de México. Y dicen que esto es un himno a la amistad. Voy a retomar los versos que dices: creo que encontré una tregua en tu abrazo después de estar perdida un largo rato. Creo que recordé que no cuesta tanto volver a estar bien y sentirme salvo. Esto de las raíces, pienso, justo como lo estabas escribiendo, y esto del hogar, pensando siempre que echar raíz es crear una casa, un hogar, en un lugar. Pero el hogar también está en las personas, ¿no? Y en estas amistades. Y se me hace muy bello cómo lograste crear esta canción con Geo, cómo has logrado crear también canciones con La Calandria. Y no nada más eso, también está este sencillo, Lo que soñamos vivir, que es con Rosario Alfonso. Y conectando todavía más, acabas de hacer una gira con Rosario Alfonso
e Ireri Almonte por Michoacán, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. Y vas a tener un concierto especial con Melissa Castellanos. Todas estas amistades que en el abrazo encuentras un pequeño hogar, hablando de también estas raíces, ¿no? Y de justo lo que hablábamos de las mujeres y este apoyo, estas redes que se han venido creando. Entonces, hablando de este himno de la amistad y de todas estas conexiones que has logrado hacer, que no nada más son ellas, son muchas más personas, ¿cómo lo ves con esta cuestión de ser autogestiva? Esto de poder crear, poder grabar, poder hacer giras. ¿Cómo ha sido toda esta dinámica para encontrar en todo ello pues un hogar contigo y con las demás? ¡Wow! ¡Qué bonito! No lo había pensado. Como que uno solo hace las cosas y luego no sé las cuestiones. Es muy loco, como que yo hice eso. No sé, ya a este punto ya he hecho todo eso y digo, wow, lo hago porque me gusta, como que no, es muy loco. Pero obviamente, claro que hay un motor y hay un porqué. Y el yo haber conocido el mundo de la canción en Ciudad de México, la primera vez que vine a vivir acá, para mí fue una locura porque, pues eso, me di cuenta como de todas las posibilidades que tenía el género como canción y de todas, es justo esa red que se abre y que puedes hacer cosas y colaborar, ponerle mi sonido de arpa y también conocer la música de otras personas. Creo que viene primero desde un lugar como de curiosidad por la otra persona y por a través de esa curiosidad y de profundizar en esa curiosidad también yo aprendo y me sigo nutriendo y sigo creciendo y sigo nutriendo mi música. A pesar de que esta carrera puede ser como muy individualista y por momentos la llevo así. Por ejemplo, el año pasado me dediqué a girar sola, lo cual fue muy hermoso, pero también con aprendizajes muy rudos, muy fuertes. En algún momento también compartí con ciertas personas, pero quedó como este sabor medio extraño, como de que no siempre se va a poder colaborar o no siempre se van a poder dar las condiciones idóneas para que eso llegue a buen puerto o que sea una sensación de satisfacción total, ¿no? Es mucho aprendizaje como sociológico, ¿no? O sea, cómo tratar con la otra persona, como que a mí siempre me gusta compartir y colaborar si se puede, pero también me gusta volver a mí cuando hay que volver a estar sola y hacerlo sola. También por cuestiones justo de dejarme fluir y de ver qué pasa y de aferrarme también a las redes de apoyo, sobre todo después de la pandemia, porque en la pandemia fue un momento muy solitario en general. Entonces como que volver a otra realidad, ya no la de antes, sino como esta donde, bueno, poco a poco otra vez ya estamos volviendo a eso, también a mí me llenó como de esta cosa de, bueno, entonces juntémonos y hagamos cosas. Y creo que en este punto ha sido más como un juego, como probar, ¿no? Pues sí, lo último ha sido esta gira con Ireri, con Rosario, que también si no fuera por las personalidades de ellas, que también ellas tienen mucho de esto de aventura, de probar, de ser abiertas, de experimentar, de ser mujeres fuertes, independientes, que también lideran sus proyectos, que tienen como una fortaleza atrás muy fuerte. Creo que eso nos convocó en realidad. Algo incluso no tan planeado, fue como de probemos. Incluso en el transcurso de la gira fue eso, como que primero la idea era montar una canción de cada una, entre las tres, y después salimos con 2 de cada uno, o sea, tenemos 6 canciones que ya nos podemos acompañar. Y es eso, dando pasitos en el camino, darte cuenta de todas las posibilidades que tiene el encuentro también, con otras mujeres, con mujeres instrumentistas, creadoras, cantantes. Y hablando del hogar, pues eso, yo creo que al final uno va eligiendo, ¿no? También a las personas en el camino con las que quiera hacer ese hogar. Y creo que por mi origen, por mi raíz, por esto que veníamos diciendo también, como de que tengo un poco regada mi familia por todos lados, como que tal vez conecto un poco con eso también. O sea, ahora que Rosario estuvo un mes acá, híjole, hicimos una amistad increíble, una hermandad preciosa. Y no es fácil, en realidad, porque no es fácil hacer una conexión así con alguien, mucho menos colega, mucho menos que está en lo mismo que tú, ¿no? Pero tengo la fortuna de que con ellas dos ahora hicimos una sinergia muy hermosa. En su momento con Geo también. No vivíamos juntas, pero ella me abrió su casa, me cocinó varias veces, me enseñó recetas de cocina. Para mí esas cosas son como oro. No sé, esta cosa como de tender la mano, hablar, igual vuelve a salir el tema de la comunicación, o sea, que ella se vulnerara conmigo,
yo con ella, llorar juntas de cosas que nos dolían o así, ¿no? Como esta cosa que incluso ni siquiera se da en la familia a veces. De ahí nació esa necesidad de esa canción también, como de, es que qué importante, porque una a veces no tiene la confianza de abrirse con la familia como lo tenemos con las amigas. Sí, la necesidad de conectar y de crear estas alianzas, ¿no? Pues qué bonito tu crecimiento, me encanta escuchar toda esta fortaleza que has venido generando desde tus raíces, que estás haciendo un follaje precioso, que te está dando sombra, que te está dando también estos rayos de sol que de pronto vienen al movimiento de las hojas. Ay, qué bonita imagen. Pues bueno, Alejandra Paniagua, me encantó escucharte, tener esta conversación contigo. Y bueno, me gustaría saber cuáles son tus redes, en dónde podemos encontrar tus discos. Sé que hay algunos que están en físico, ¿cómo podríamos obtenerlos? Cuéntanos. Bueno, los discos físicos tengo aquí, justo los estoy viendo. Bueno, es cuestión como de que me escriban. Estoy en Instagram como Alejandra Paniagua MX. Y bueno, si quieren escuchar más de la música, también tengo cosas en Spotify, en YouTube, igual Alejandra Paniagua. Y este primer disco que mencionaste solo está ahora en Bandcamp. ¿Quieres terminar con algo? Pues nada, agradecerte muchísimo, Stephanie, porque fue una entrevista preciosa. Gracias por tus preguntas y por haberte informado muchísimo. Me sorprendió mucho las fuentes y platicar de todo esto, o sea, como que es muy lindo también como ir un poco atrás y reflexionar sobre lo que uno ha hecho, como que con la vorágine de la vida, como que uno a veces no piensa mucho las cosas. Y nada, pues te agradezco mucho la oportunidad también de esta entrevista y te felicito porque lo haces súper bien, me encantó, me sentí increíblemente bien y me despertaste también muchas cosas aquí de reflexión. Muchas gracias por el espacio. Tal vez invitar a la gente a que nos vaya a escuchar a Melissa y a mí, que es ahora el próximo proyecto en el que estoy. Que Melissa Castellanos también es una cantautora de Tamaulipas y vamos a tener un concierto como de Día de Muertos un poco este 2 de noviembre en el Jazzatlán Capital y va a estar también Nicolás García Lieberman, que es un multiinstrumentista, también creador y músico increíble, toca varios instrumentos, entonces bueno, va a ser una noche muy linda. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por tus palabras también a mi trabajo y pues estaremos ahí al pendiente de cualquier cosita. Sí, gracias. Terminaremos con Lo que soñamos vivir, de Alejandra Paniagua con Rosario Alfonso. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. Tantas veces te olvidé, tantas veces me encontré. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.